Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Es una bendición estar con todos ustedes este día martes 21 de junio de este año 2022. Le doy gracias a Dios porque nos permite tener este contacto y poder seguir y continuar con estos segmentos de meditación y Befi, caminando por fe, porque por fe andamos y no por vista. Seguimos con el tema que hemos empezado el día de ayer lunes, características de los hijos de Dios. Recuerden, queridos hermanos, que no toda la gente somos hijos de Dios, solamente los que le reciben, los que creen en el Señor Jesucristo, pasan a conformar este grupo de personas que son hijos de Dios. Si usted ya recibió a Cristo y ha puesto su fe en Cristo, usted ya es un hijo de Dios. Si usted todavía no recibe a Cristo, hágalo, para que llegue a ser un verdadero hijo de Dios, ¿verdad? Poniendo su fe y su confianza en Él. De lo contrario, solamente es una criatura de Dios. Así de que usted puede llegar a ser un hijo de Dios. Ahora, los hijos de Dios se caracterizan, decíamos ayer, porque son hijos agradecidos. Deben de ser agradecidos. No podemos pagar con nada lo que Dios ha hecho por nosotros, pero podemos ser agradecidos. También los hijos de Dios deben de ser obedientes. Dios se complace cuando sus hijos somos obedientes. Hemos sido elegidos en la presencia de Dios para obedecer. Y ahora nosotros como hijos amados tenemos que andar como hijos obedientes. Una tercera característica de los hijos de Dios es que los hijos de Dios debemos de crecer en la gracia y en el conocimiento, ¿verdad?, de la palabra de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice allá en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Queridos hermanos, Dios, como nuestro Padre Celestial, no quiere que nos quedemos niños espirituales. Él quiere que crezcamos. Si nos quedamos niños espirituales, corremos el riesgo y el peligro de ser arrastrados por cualquier viento de doctrina, ¿verdad? Hay muchas doctrinas erradas hoy en día en el ambiente, en el medio, que en vez de crear fe y firmeza en la vida espiritual de los cristianos, crean más bien desaliento y confusión. Por eso es importante que crezcamos nosotros en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo número 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. La vida cristiana es una vida de crecimiento, es una vida que va hacia arriba, no hacia atrás, ¿verdad? Es una vida que crece, no que decrece, ¿verdad? Así es la vida cristiana, donde se le va añadiendo a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. O sea, note usted que es una maduración en el carácter del cristiano, del Hijo de Dios. Porque Dios no quiere que nos quedemos como niños, ¿verdad?, sino que crezcamos, ¿verdad? Como dice allá la palabra de Dios en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Esta analogía es una clara muestra de lo que Dios quiere, que nosotros no nos quedemos como niños, sino que desarrollemos nuestra fe, crezcamos en nuestra fe, conozcamos más de Él, crezcamos en su gracia, conozcamos más de su palabra y así nosotros madurar en todas las formas y en todas las maneras. Así que, queridos hermanos, esta tercera característica es muy importante: crecer en la fe y en el conocimiento de Dios, de Cristo y de su palabra. Una cuarta característica que debemos de tener los hijos de Dios, queridos hermanos, es que debemos de andar en la voluntad de Dios. Los hijos de Dios debemos de andar en la voluntad de Dios. Tenemos que aprender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida.
¿verdad? Como dice Romanos 12:2, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nos conviene andar en la voluntad de Dios. Muchas veces, como luego decimos, busca la voluntad de Dios, pero más que buscar la voluntad de Dios, tenemos que discernir la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos discernir la voluntad de Dios? En su palabra. En la palabra de Dios encontramos cada cosa que Dios quiere que hagamos, pero dentro de su voluntad. Cómo Dios quiere que vivamos en su camino, pero dentro de su voluntad. Y queridos hermanos, cada decisión que tomemos es importante, pero que esa decisión sea dentro de su voluntad. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 5, versículo 15, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Usted y yo, como hijos de Dios, debemos de ser hijos entendidos de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Ya con el hecho de conocer la palabra de Dios, tenemos una gran revelación de lo que es la voluntad de Dios revelada. Como Dios quiere que usted viva, como Dios quiere que usted sea un hijo con sus padres, obediente, como Dios quiere que usted sea un esposo que ama a su esposa, como Dios quiere que usted sea una esposa que respeta a su marido, como Dios quiere que seamos en el matrimonio, como Dios quiere que seamos padres para criar a nuestros hijos, como Dios quiere que seamos trabajadores, empleados, como Dios quiere que nosotros seamos patrones. O sea, hay toda una gran muestra de la voluntad de Dios revelada en su palabra. Simplemente tenemos que conocer y aplicar y vivir en esa voluntad de Dios revelada en su palabra. Pero también hay una voluntad de Dios no revelada. Nosotros tenemos que tener discernimiento para saber, ¿verdad?, que lo que estamos decidiendo es dentro de la voluntad de Dios. No que nos tomamos una decisión y si nos saca de la voluntad de Dios, queridos hermanos, vamos a terminar mal. Recordemos allá a Elimelech en el Antiguo Testamento, cuando había hambre en Belén, en vez de ponerse a cuentas con Dios, mejor se fueron a Moab, se fueron al mundo, creyendo que allá estaba la solución. Tomaron una decisión fuera de la voluntad de Dios, o como y perecieron, o como Jonás, que también, que la voluntad de Dios era que él fuera a Nínive y predicara, pero en vez de ir a Nínive, se fue a la costa y tomó un barco para ir al lado opuesto de Nínive, ¿verdad? Se reconoce que él iba hasta la parte final del entonces mundo conocido, en vez de ir a predicar a Nínive como Dios quería. Pero ya sabemos lo que pasó con Jonás y el gran pez, cómo lo tragó y todo esto. Finalmente Jonás entendió, se arrepintió, pidió perdón a Dios y Dios lo volvió otra vez a comisionar. El pez lo vomitó en tierra y Jonás ahí va y predica en Nínive. 40,000 almas se salvaron. Qué tremendo, hermanos. Qué bendiciones cuando hacemos la voluntad de Dios. Por eso el rey David dice allá en el Salmo 48: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Porque nos conviene hacer la voluntad de Dios, nos debe de agradar hacer la voluntad de Dios, porque nos va bien cada vez que hacemos la voluntad de Dios. Así de que ánimo, hermanos, como hijos de Dios debemos de entender cuál es su voluntad para nuestra vida. Así de que hoy hemos aprendido dos características más de los hijos de Dios. La primera de ellas es que debemos de crecer en la gracia y el conocimiento de la palabra y de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. La segunda es que debemos de andar en la voluntad de Dios. Debemos de conocer cuál es su voluntad, discernir cuál es su voluntad y de andar en su buena voluntad. Que Dios les bendiga, hermanos. Los espero mañana miércoles, mitad de la semana, en un refrigerio más espiritual, ¿verdad? Con un segmento más de meditación y CBF. Mientras tanto, sigamos caminando por fe, porque por fe andamos y no por vista. Amén.